Doctora María Alejandra Franco, que nos va a estar contando si hay novedades o no, o cómo viene avanzando el tema del momento para todos los jubilados y pensionados, que es la reparación histórica. Buenas tardes, ¿Qué doctora. tal? Muy buenas tardes, Sol. ¿Cómo va? ¿Cuáles son las Bien. últimas informaciones, las novedades? ¿Hay avances? ¿Se estancó? ¿Cómo viene el tema del ofrecimiento? Sí, la semana pasada hubo muchos ofrecimientos, por lo tanto, todos esos ofrecimientos, en la medida que la gente estuviera de acuerdo, obviamente, se pueden ya celebrar esos acuerdos, porque recordemos que hay que firmar un acuerdo para, además de hacer la aceptación vía internet, luego hacer ir al turno, asistir al turno con el profesional asignado, que la persona elija, a los fines de poder ser representado debidamente en este acuerdo que luego va a ser homologado en el juzgado federal. Bueno, al respecto, además de esto que está avanzando bien, no está habiendo problema, a veces se cae el sistema en algún horario, pero por lo general no. Son bastante rápidos en atender, sobre todo en la UDAI Oeste, y bueno, en la UDAI de Granadero, y acá en la dependencia de Granadero Baigorria, que solo atienden a la gente de Granadero Baigorria, que tienen domicilio acá, digamos. El resto de los casos le pueden asignar un turno o en Alberdi, o en la UDAI Oeste, o en la del centro. Pero por lo que he visto, en la UDAI Oeste, rapidísimo, a veces entran 100 personas y en menos de media hora terminan todos liberados. Así que en cuanto a eso no está habiendo problemas, porque es rápido ese trámite. El tema que sí tengo que advertir, que se ha visto una diferencia, que los primeros casos donde hacían ofrecimiento y la gente que había iniciado un juicio de reajuste, no para los que no habían iniciado, sino para los que iniciaron un juicio de reajuste, aparecía el ofrecimiento y en el acuerdo no hablaba nada del juicio de reajuste, pero quien tenía que aceptar esa propuesta, bueno, aceptaba bajo esas condiciones. Claro. Y después, en todo caso, el profesional le asesoraba que, en todo caso, en el mismo expediente judicial, después uno iba a hacer alguna aclaración al respecto, o al momento del cobro, si no le liquidaban el retroactivo correspondiente, el reclamo respectivo. ¿Por qué esto? Porque el acuerdo no es que uno puede poner reserva de derecho, firmar y explicar algo. Porque si no uno podría poner eso, que en el caso que no estuviera bien pago, reserva derecho en cuanto a la diferencia que restarían abonarle. Pero ¿cuál es el tema? Que la aprobación se da con la huella digital, y entonces no nos da cabida al profesional a presentar un reclamo, a hacer alguna observación, claro. Entonces ni acompañar ningún escrito, es vía web eso, lo hace el mismo empleado de ANSES cuando uno asiste el día del turno. El tema es que se han visto que en esos casos que la persona aceptó y debería haberse liquidado el retroactivo, pero que nosotros no lo sabíamos porque no sabíamos cómo se iba a implementar esto, ahora sí estamos viendo que hay mucha gente, por eso le he aclarado este tema que es muy importante, le aparece el monto y abajo un retroactivo, un ejemplo, 100.000 pesos, 500.000 pesos, 200.000 pesos o 20.000 pesos, ¿no? Depende del caso, de que esté bien liquidado, de acuerdo a la diferencia que le acuerden y de acuerdo a cuánto hace que ha iniciado el juicio, ¿no? Por eso es fundamental, por favor, que lo hablen con el abogado que lleva el reajuste. ¿Por qué? Porque a veces la gente se preocupa, que dice, bueno, pero a mí el abogado de reajuste todavía no se comunicó. Y en realidad, como tienen mucha demanda, a veces no se comunican porque todavía no tienen nada para avisarle, porque le tienen que crear la clave. En todo caso, soliciten un turno con el abogado y vean, porque en el caso de que hubiera un ofrecimiento, lo van a poder saber a esto a través de la creación de la clave de la Seguridad Social, que se la tendrá que hacer el abogado que le lleva el juicio de reajuste. Y de esa manera pueden ver si hay un ofrecimiento o no. Pero ¿qué sucede? Que hay gente que quizás va de otra persona a consultarle, o no le dice al otro profesional, o bueno, actúan, digamos, de mala fe el profesional, intrometiéndose en el caso de otro profesional que ha trabajado mucho en ese juicio. Claro. El problema, ¿cuál va a ser? Que si hubiera que después que reclamar, que puede ser, como ha pasado en estos primeros casos, que cuando uno tenga que reclamar porque no han asignado el monto del retroactivo, eso lo va a tener que hacer el abogado de reajuste, y si no le van a tener que revocar el poder, va a tener que pagarle honorarios a ambos profesionales, después va a haber problema entre los profesionales porque uno se intrometió en el caso del otro, y van a, digamos, va a ser para problemas. Por eso les digo que el que lleva un juicio de reajuste, si ustedes ven que no lo llama el abogado, pidan un turno. Distinto sería el caso que ha perdido todo contacto, porque hay veces que la gente ha dado papeles cuando viene algún oportunista a la zona y de repente desaparece, no se sabe la identidad, y le han iniciado un juicio y que quedó en el sistema que el juicio se ha iniciado, pero nunca más se han contactado ni tienen ningún dato. Por eso lo importante en estos casos es que siempre acudan a alguien que conocen, no a cualquier persona, porque estos temas la gente muchas veces va porque de acuerdo a lo que le cobran, pero no les digo un abuso, pero hay gente que para poder representar cada vez más casos, para poder ganar más dinero,
quizás le cobran menos, Menos. pero después no saben lo que tienen que hacer porque realmente son oportunistas, no tienen ni idea, van a cobrar eso y después, o así decidan cobrarle al Estado, pero después no lo van a representar o no van a saber lo que tienen que hacer porque no tienen experiencia en el caso. Y menos aún si hubiera otro abogado interviniendo en el juicio, porque ahí ya el otro abogado no va a poder intrometerse si está otro que firmó el acuerdo. Por eso, por favor, en estos casos de reajuste hay muchos casos de gente que ha iniciado un juicio de reajuste con algún abogado y hace alrededor de 5 años que están con ese abogado o menos. Tienen que hablar con ese abogado porque estas cosas son fundamentales. Además, esa persona le va a explicar si ese retroactivo está bien liquidado, si le conviene seguir con el juicio, si le conviene aceptar y bueno, después usted decide, pero siempre con el abogado que tiene idea del caso, no con cualquiera porque después realmente esto se está dando para todos. Lo mismo ahora quieren... Más que nada que se dilata todo Claro, lo que es. además ahora quieren crear un listado supuestamente de defensoría, que por más que sea de defensoría gratuito, en realidad pertenece a un organismo del Estado que cobra un sueldo que le paga el Estado y no tiene por qué cobrar ni a la persona ni al Estado honorarios porque no corresponde. Y esa gente tampoco está preparada y van a atender un montón de gente y después esas personas cómo las asesoran particularmente para saber el tema del cobro, para volverlas a citar. Entonces, esto tiene que ser tratado seriamente porque después el problema lo va a tener usted como jubilado o pensionado, porque al momento de tener que saber lo que va a cobrar, cuándo lo va a tener que cobrar, no va a haber más nadie que lo pueda representar porque la persona, si usted no tiene el seguimiento de su caso, no tiene con quién hablarlo en el momento correspondiente, nadie lo va a estar llamando para informarle sobre el caso. Así que en estos casos diríjanse al profesional que le lleve el caso para que no tengan que tener ningún tipo de inconveniente, porque recuerden que esto una vez que se firma este convenio es definitivo y no hay vuelta atrás, después no pueden decir que lo asesoraron mal, que el abogado se lo habían presentado y no tenían idea. No podemos manejarnos en este ámbito con la inocencia, porque creo que ya no somos ninguno inocente. Entonces, por favor, que ya se han visto muchos casos de estafa y por lo tanto busquen un profesional serio, que hay muchísimos en la materia previsional, para que los represente como corresponde. Bueno, doctora, muy amable y la esperamos como siempre la semana que viene para ver si nos trae alguna novedad con este tema. Cómo no, nos estamos viendo pronto.